Parte 2. Vaya, me disculpo por dejar que todo el mundo tuviera aquella experiencia, dirigidos por Klaus, le dijo a Basara y el resto. Su Majestad Wilberto falleció no hace muchos años, por lo que muchas personas no están realmente seguras de a quién llamar, Su Majestad. Esto es demasiado embarazoso. ¿Puedo preguntar, qué tipo de persona era Wilberto-san? Basara preguntó. La información que Basara y Yuki sabían era toda de la boca de la gente en el pueblo, que habían tomado parte en la Gran Guerra. Wilberto había poseído el poder de mantener a la facción conservadora junta y había unido a todo el reino de los demonios durante un periodo de tiempo, pero sin embargo, había decidido retirar sus tropas del reino de los humanos y vivir una vida tranquila en el reino de los demonios, y eso había sido llamado el señor demonio más fuerte en la historia. Sin embargo, incluso con los relatos de esas personas, no era diferente de la vida de una persona noble en un libro de historia normal en el reino de los humanos. Incluso después de entrar en más detalles, todo lo que se sabía eran sus filas y logros. Sobre qué clase de persona fuera, nunca se sabrá. Al enterarse de ese asunto, se trataba de alguien más valiente que nadie, sin embargo, más tierno que nadie. Klaus respondió mientras buscaba un lugar lejano en el aire. En el pasado, cuando la mayoría del reino de los demonios se fijó por completo en conseguir la venganza contra los dioses que habían exiliados a los demonios, el reino de los humanos se convirtió en una buena fortaleza para que nuestros militares invadieran el reino de los dioses, hasta el punto del tiempo en que Su Majestad Wilberto apareció, en donde cambió la situación. ¿Por qué? Era un gran negociador que siempre pensó en los débiles, y su poder era incomparable, y llamó a no más guerra y fue por la paz. Para no estar obligado más por nuestros grilletes del pasado, de no buscar venganza por nuestros antepasados que fueron tratados injustamente, y vivir por nuestro presente y nuestro futuro y comenzar a crear días felices para todos nosotros. Wilberto-sama nos cambió profundamente, dando una gran sorpresa para todos nuestros corazones. Poco a poco, lo apoyamos, y el número de personas que lo seguíamos aumentamos, y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra facción conservadora liderada por Wilberto-sama, se convirtió con éxito en la fuerza más grande en el reino de los demonios. Después de esto, Su Majestad anunció la retirada de nuestras tropas en la Primera Gran Guerra. Hasta el momento, todos estábamos a un paso de hacer realidad el sueño de Su Majestad. Originalmente, se suponía que sería nuestro primer periodo de paz sin combates en absoluto a seguir inmediatamente después en el reino de los demonios. Sin embargo, el destino fue demasiado cruel. En ese momento, Klaus suspiró antes de continuar. Un día, Wilberto-sama se vino abajo con una grave enfermedad. ¿Grave enfermedad?, Basara preguntó. Así es. Hasta el final, todos nosotros nunca supimos exactamente qué fue esa enfermedad, y mucho menos lo que la causó. Había drenado lentamente el poder de Wilberto-sama, quien era conocido como el más fuerte señor demonio día a día, hasta el último momento que sacó su último aliento. Siguiendo el flujo del momento desde su mundo, habría ocurrido hace años en aproximadamente 1 hora y media. Las palabras de Klaus causaron que la expresión de Mio se volviera sombría mientras que caminaba junto a Basara. La información acerca de la causa de muerte de su padre, y sabiendo que Wilberto transfirió su poder hacia Mio mientras que se encontraba en el umbral de la muerte, había causado indirectamente a los padres que la habían criado morir ante sus ojos. Las dos emociones, tristeza y dolor, así como un sinnúmero de otras emociones, debían estar ahora circulando dentro de su corazón. Por lo tanto, sin parar o ralentizar en absoluto, Basara agarró los hombros de Mio, como si le dijera: incluso si su padre sanguíneo o padres adoptivos ya no estaban vivos, su hermano mayor todavía estaba aquí, a su lado. Al parecer, habiendo comprendido las intenciones de Basara, Mio luego se inclinó ligeramente frente a Basara después de dejar escapar un pequeño sonido. Aunque parece que Klaus se había dado cuenta de sus movimientos, pareció ignorarlo y no se giró para mirar hacia atrás, y dijo: después de que Wilberto-sama se fue, tanto las facciones radical y conservadora se dieron la mano y coronaron a ese joven conocido como Leoard como el nuevo señor demonio, mientras que el hermano de Wilberto-sama, Ramsus Dono, asumió la responsabilidad de dirigir a la facción conservadora. Sin embargo, nunca habíamos sabido que Wilberto-sama siempre había tenido un hermano hasta ese día, pero desde eso, Ramsus-sama es una figura muy desalentadora. Será tal vez porque Ramsus es, para que spoilear aunque ya todos deben de saberlo XD. Klaus dejó escapar un suspiro. Había aparecido de repente en la ciudad. Lo más probable es que fue después de descubrir que Wilberto-sama llegó a ser confinado a la cama con una enfermedad. Mientras que todavía estaba bien, el problema fue que nadie sabía exactamente lo que Wilbert-sama estaba incluso pensando. De pronto nombró a su hermano para hacerse cargo de la dirección de la facción conservadora en sus últimas palabras, y lo que Ramsus Dono había hecho fue justamente eso. Sin embargo,
No había mostrado ni una pizca de pena por el fallecimiento de su hermano más joven, y sin tener en cuenta varias veces nuestras protestas, había tomado las decisiones y órdenes que nos dolieron, poniendo en la basura los pensamientos e intenciones de Wilberto Sama por Mio Sama, quien había amado tanto como al reino de los demonios. Muchos de la facción conservadora que habían encontrado nuestro llamado gracias a la manera del pensamiento de su majestad, fueron incapaces de aceptar la personalidad de Ramsus Dono y se fueron de la facción conservadora. Nosotros, quienes una vez fuimos el poder más grande en el reino de los demonios, ahora hemos sido reducidos a este estado actual. Habló de la situación después de la muerte de Wilberto con una expresión de pesar. Lucía Dono, también había admirado a su majestad Wilberto. Pero desde que se convirtió en ayudante de Ramsus Dono, ella solo sigue sus órdenes, obedientemente. Mientras que los llevaba a través de una gran galería de 3 pisos de altura, Klaus continuó. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, nuestra lealtad a su majestad no se ha reducido ni un poco en estos años. Cuando Basara, Mio y Yuki se detuvieron, al momento siguiente Klaus tomaron aire al mismo tiempo, se dieron cuenta de que un gran grupo de personas miraban hacia ellos. Desde sirvientas, clérigos y criadas que cocinaban y limpiaban, hasta los soldados con una espada, sus números excedían los cientos. Ellos gritaron ante la repentina aparición impactante de Mio y los otros. Mio-sama, bienvenida. Voces desbordantes de pasión se superpusieron entre sí, haciendo que el aire mismo de la aurícula se moviera en el momento. Esto. Al ver a Mio volverse nerviosa ante la gran bienvenida, Klaus sonrió y le dijo. Mio-sama, el envío de un simple saludo va a estar bien con usted. Han estado esperando aquí por un tiempo muy largo para que aparezca la hija única de su majestad Wilberto. Saludo. ¿Cómo debo ir haciendo eso? Al ver a Mio enviándole una petición con los ojos, Basara a regañadientes asintió y dijo. No pienses demasiado en ello, Klaus-san dijo que un simple saludo sería suficiente. Por lo que darles un movimiento de mano debe estar bien. Sí, eso será bueno. Klaus sonrió y asintió con la cabeza, y luego Mio se dirigió hacia un lugar en donde las personas en el piso de abajo pudieran verla. ¿Así? Entonces, levantó ligeramente la mano, y las masas volvieron una reacción grande, como la felicidad de esperar ansiosamente la llegada del nuevo monarca. Eso. Basara se dio cuenta de que las vistas de algunas de las personas no se centraban solo en Mio. Después de sus miradas, de inmediato comprendió lo que estaban viendo, y abrió un poco los ojos. En la pared de la aurícula, detrás de Mio, cerca de la parte superior de la pared, un retrato gigantesco estaba colgado allí. El representado era un demonio masculino con el mismo color de pelo como Mio, sin ninguna duda, era un retrato de Wilberto. Desde el punto de vista de los de abajo, era como si Mio estuviera llevando el legado de Wilberto, con Wilberto mirando por encima de su propia hija. Basara, ¿esto realmente está bien? Yuki lo había notado también, y le preguntó a un volumen en el que solo pudo escuchar Basara. Lo que Yuki estaba preocupada, estaba por debajo de aquellas personas que tenían la esperanza de que Mio se convertiría en el nuevo señor demonio. Mio quería deshacerse de cualquiera y todas las peleas entre los demonios por ella y vivir en paz en el reino humano, ya que no tenía ninguna intención de convertirse en el señor de los demonios en absoluto. Ella debía tratar de no hacer nada que le pudiera dar a la gente alguna idea. Y todavía no se puede evitar. Desde que la etapa ya se ha preparado, en esta medida, solo tendremos que generar conflictos innecesarios si no van junto con ella. Con una cara solemne, Basara le dio una mirada a Klaus. El viejo demonio que probablemente había organizado esta actuación, miraba cálidamente a Mio, usando los subordinados para hacer que Mio bajara sus defensas emocionales, y usando la presión de las masas para hacer sentirle a Mio, tengo un deber que cumplir como el señor demonio, como se esperaba de Klaus, aquel viejo zorro astuto. Tal vez ya había preparado todo esto hace mucho tiempo. Quién sabe, con la excusa de un cuarto más adecuado ha sido preparado, para disuadir por la fuerza a Lucía y luego salir de esa habitación, todo era parte de ese plan. Sin embargo, desde la noche que Lucía había llegado a la residencia Toho con la invitación del reino de los demonios, ya más de un mes había pasado. Este equipo ya estaba más que preparado de forma natural y en profundidad. Sobre cómo este lado se movería y qué tipo de trucos jugaría, Basara había pensado de algunas de las posibilidades y de las contramedidas, por lo que la situación actual aún estaba dentro de sus expectativas. Por supuesto, cómo se desarrollaría la situación no podría ir tan como esperaba. No importa que, evitar ser llevado de las narices por ellos es una necesidad. Este lugar es el reino de los demonios, así como la fortaleza de la facción conservadora. Tienen la ventaja de jugar en casa, pero aún así, Toho Basara se dijo a sí mismo.
para obtener el futuro que Mio y todos nosotros queremos? Para volver al reino de los humanos, y vivir nuestras vidas juntos, la táctica debe ser jugada. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.